Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Tenemos otro día fenomenal, subiendo casi a los 100.000, 99.481. Hemos saltado la resistencia. Bueno, ya dijimos que el mercado está fuerte, tiene más tendencia a subir que otra cosa. La consolidación ha durado menos de lo que me esperaba. Esperaba que estuviese aquí todavía un tiempo más, pero es que las noticias son desbordantes, o sea, es que es impresionante. Ya os dije ayer que no me da para sacar todas las positivas que hay. El que quiera ver todas, que siga la cuenta de Twitter, porque, bueno, todas, seguramente que se me escapará alguna, pero ahí pongo bastantes más, todas las que veo. Y es que ya digo, son desbordantes, es que es increíble la adopción que está habiendo. Y claro, eso hace que el mercado se esté comportando mejor de lo que debería, con unas subidas, como veis, verticales. Bueno, mejor que que debería. Quiero decir, la subida está siendo quizás más rápida de lo que estábamos esperando, porque estábamos esperando pues atacar esta zona de los 100.000, 101.000, 102.000 pues para dentro de 3 semanas o así. O sea, me esperaba que en esta zona le costase un poco más, pero es que no le está costando porque es que cada vez salen más noticias apabullantes sobre cómo está yendo Bitcoin, ¿no? Vamos a mirar algunas de ellas, ya os digo, no son todas, es que me dejaré en el tintero seguro que algunas importantes, pero es que es brutal. Ya digo, el que quiera seguir un poco más de cerca todo lo que se está moviendo en Bitcoin, que siga el canal de Twitter, por cierto, desde el link que tenéis aquí en la descripción, porque si no puede que os lleve a algún canal falso, porque hay canales falsos en Instagram, en Twitter, en todos los sitios intentando copiar el canal. Solamente seguiros de los enlaces que hay aquí, porque si no, ya digo, os podéis meter en uno que es falso. Hay algunos que son copias exactas y hasta con un montón de seguidores que parece muy similares a los que tengo. O sea, que la gente ya lo hace ya hasta bien, ¿no? Para que no dé el cante, ¿no? Pero ya digo, si seguís los enlaces estos os lleva al auténtico y así no tenéis problemas. Por cierto, hace mucho tiempo que no recuerdo, ya sabéis que no me gusta andar ahí vendiendo nada, pero bueno, os recuerdo que tenéis ahí unos links de referidos para varios exchange que os dan varias posibilidades diferentes. Binance, por ejemplo, que bueno, siempre son exchange de los top. No nos metemos con exchange chungos que tengan comisiones ocultas en la horquilla de precios, que sean pequeños y tengan riesgos de, pues yo qué sé, más fáciles de que los hackeen, más fáciles de que pueda pasar algo. Siempre los exchange top. Entonces tenéis ahí de Binance, tenéis ahí de Bitget y tenéis ahí de Bybit, por ejemplo, para abriros cuenta. Luego hay algún exchange más pequeño, creo que tengo de KuCoin también, pero con esos tres básicamente cubres todo. Y dentro de poco, por cierto, va a haber una funcionalidad en Bybit, todavía creo que no está, pero he leído que va a estar, que nos va a servir mucho. Así que el que no tenga cuenta ya puede ir abriendo si quiere, porque en Bybit se va a poder comprar acciones y índices, etcétera. O sea, no solo cosas de criptomonedas, con lo cual nos da otra rama ahí para poder hacer cosas, ¿no? Porque hay gente que me pregunta, ¿y dónde compro MicroStrategy? Y no, a veces no sé dónde decirles. ¿O dónde compro acciones de las empresas que hacen minería? Pues dentro de poco se va a poder comprar ahí, ¿vale? Para que sepáis. ¿O dónde compro la empresa esta de Capital 21 que va a comprar bitcoins? Pues pronto, como digo, se va a poder hacer desde Bybit. Así que el que quiera, pues que abra cuenta y lo va teniendo preparado para cuando ocurra. Y los que no tengan ninguna cuenta, pues ya digo, ahí tenéis los links de Binance, de Bitget, que tienen descuento en comisiones y eso los hace bastante interesantes también. Así que lo dicho, para los nuevos. Bien, dicho esto, vamos a comentar todas estas noticias que, bueno, hay más, ya digo, pero las que he considerado más destacadas o más interesantes o más impactantes, ¿no? Por ejemplo, esta nos dice que uno de los asesores de Donald Trump, David Bailey, ha levantado 300 millones de dólares para una compañía pública de tesorería de Bitcoin. O sea que esto está haciendo la estrategia de Michael Saylor, digamos, con 300 millones. No sé cómo los habrá levantado, pone que ha levantado. Cuando dice que ha levantado quiere decir o que ha emitido acciones por ese valor o que ha emitido obligaciones por ese valor. El caso es que de alguna manera ha conseguido 300 millones o está en proceso de conseguir 300 millones para invertir en Bitcoin. Un asesor de Donald Trump. O sea que
Evidentemente estos saben exactamente lo que están manejando ahí, saben lo que va a pasar. No sé si a ciencia cierta, pero vamos, saben que se va a apoyar de alguna manera Bitcoin, si no, no harían esto. Evidentemente, eh, desde el punto de vista ético, pues no parece muy ético que se vaya a aprovechar de una información privilegiada, pero a nosotros nos está dando también información, ¿vale? Entonces lo está haciendo, digamos, con la cara descubierta, no está comprando por debajo a un precio bajo mientras nadie se entera, lo está diciendo en público, por lo tanto, bueno, dentro de lo que cabe tampoco lo considero tan malo porque te está avisando que va a comprar, con lo cual tú puedes anticiparte, no se está aprovechando, digamos, de la información, pero te está diciendo que ahí hay algo por detrás, ¿no? ¿Vale? O sea que algo nos está queriendo decir ahí. ¿Qué más? Nos dice el alcalde de Vancouver, que este es ProCrypto, ya lo hemos visto hace ya años, que hacía algún comentario cripto positivo, este alcalde de Canadá, de Vancouver. Dice que sería una irresponsabilidad financiera para la ciudad no comprar Bitcoin. Sería una irresponsabilidad financiera. Esto es como decirle, evidentemente no se está dirigiendo a la gobernadora de Arizona, pero es como decirle a la gobernadora de Arizona que es una irresponsable por no haber comprado Bitcoins para su estado. ¿Vale? O sea, si se la encontrase a la cara, le diría eso. No tiene nada que ver, o sea, no está relacionado ni se refiere, pero prácticamente está diciendo eso. Y es cierto, o sea, yo también pienso que es una irresponsabilidad haber vetado esa ley cuando todos los demás lo han aprobado. Por cierto, Arizona ha aprobado otra ley hoy pro Bitcoin, esta vez sí la ha firmado la gobernadora, pero solamente es para formar la estrategia de reserva de Bitcoin con los activos incautados, con lo cual no es que vayan a comprar, no es nada del otro mundo porque si no incautas nada no tienes ninguna reserva. Así que intentarán volver a pasar la otra ley en la que sí que tenían que comprar activamente un porcentaje de los activos de los fondos de pensiones de Arizona, ¿no? Pero bueno, sin más, lo comento, era otra de las noticias que ha salido, que esa ley sí que la ha firmado. Y bueno, nos dice aquí también el alcalde de Vancouver que Bitcoin podría, digamos, fondear la ciudad para los próximos 100 años. Y dice que moriría en esta colina, o sea, luchará por ello, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo el alcalde de Canadá, y yo creo que también que tiene razón. ¿Qué más tenemos? Bueno, esto ya lo hemos comentado. Tenemos alguna cosa más, por ejemplo... esta es muy interesante, nos dice Morgan Stanley, ha constatado que Bitcoin ahora tiene el suficiente mercado, la suficiente capitalización de mercado para ser considerado como reserva por el gobierno de Estados Unidos. Esto es una cosa que tratamos mucho al principio del canal. Los que lleváis mucho tiempo aquí recordaréis que decíamos que las instituciones no compraban el activo cuando estaba en 3.000 o en 4.000 o en 5.000 o en 6.000 o en 8.000 porque era muy pequeño. Que las instituciones no pueden entrar en un activo muy pequeño porque es como, no sé, como querer meter en un estadio de fútbol de regional a todos los aficionados de un equipo de top, de primera división. No caben. Entonces no puedes meter ahí más de lo que cabe. Entonces era un activo muy pequeño y por eso no entraban institucionales de forma brusca o en gran cantidad, o de los grandes institucionales. Que debía crecer más y que los grandes actores entrarían cuando el precio fuese muy alto, cuando fuese 100.000, 200.000, 300.000. Eso decíamos en el canal y lo repetíamos muchas veces para que la gente entendiese que no es tan fácil para un institucional comprar algo cuando está al principio, porque no tiene la capitalización suficiente para poder salirte en un momento determinado si quieres salirte porque necesitas liquidez o lo que sea, ¿no? Necesitas que el activo sea muy grande para que las grandes entidades se lo planteen como inversión. Y Morgan Stanley nos está diciendo en este artículo que ya lo es, lo cual es brutal. Es brutal que digan esto, ¿vale? Y una vez más vuelve a cumplirse otra de las cosas que decíamos en su momento, que cuando el activo fuese más grande,
entrarían instituciones, y es lo que está pasando. Ahora ya que el activo tiene capitalización tan alta como las mayores empresas del mundo, los institucionales se están planteando entrar. Cuando tenía poco, pues había muy pocos institucionales interesados porque no había liquidez suficiente, no había capitalización suficiente, solamente alguno pequeño pues tomaba posiciones, pero no podía tomar posiciones ningún gobierno, ninguna empresa grande, ni nada. Ahora mismo, por ejemplo, ya se pueden plantear empresas como Apple o Amazon o Google o alguna de estas comprar Bitcoin. Se lo pueden plantear. Luego que compren o no, ya es su problema y sería bueno para ellos si compran. Bitcoin va a seguir subiendo independientemente si están dentro de estos actores o no. O sea que Bitcoin no necesita a Apple, no necesita a Amazon, no necesita a Google. Son esas empresas las que necesitan Bitcoin si quieren destacarse de la competencia. ¿Vale? Pero a partir de ahora sí que ya se lo pueden plantear como inversión porque tienen la suficiente capitalización. Y otra noticia que también es referente a una persona que está relacionada con el gobierno de Estados Unidos, en este caso el secretario de Comercio, su firma de inversión está poniendo el 39,2% del capital en MicroStrategy. Howard Lutnick, ya sabéis, que está relacionado con el gobierno, el secretario del Comercio, ¿vale? No es una persona muy brillante, pero evidentemente sabe algo. Por lo menos sabe lo que se está cociendo ahí. Y si pone el 39,2% de su firma de inversión en MicroStrategy, que es un producto apalancado de Bitcoin, y estás metiendo el 39,2%, que no es una proporción normal en un fondo, digamos, los fondos, digamos, que se gestionan normalmente suelen ser muy prudentes y tienden a tener porcentajes del fondo metidos muy parecidos a lo que ponderan las acciones en los índices. A nadie se le ocurriría en un fondo sensato meter un 39,2% en MicroStrategy a menos que sepas algo. ¿Vale? Entonces, evidentemente aquí, si están apoyando en un 39,2% en ese fondo a MicroStrategy, que es una acción que es como si fuese un producto apalancado de Bitcoin, pues te está queriendo decir muchas cosas, ¿no? Por eso estamos viendo esta subida que estamos teniendo de precio, ¿no? Lo que comentábamos también, esto de Arizona, pues ha firmado la ley para mantener criptomonedas como reserva, pero solamente las que se incauten. Y esta vez sí que la ha firmado la gobernadora, ¿vale? Pero bueno, ya quedó retratada el otro día porque no permitió comprar de momento bitcoins al Estado. Seguramente esto ocurrirá, si no es más adelante durante este año, cuando termine el mandato de esta gobernadora, muy previsiblemente en 2026, si siguen las cosas así, porque no creo que, viendo hacia dónde va todo, y seguramente de aquí a un año, cuando se vea que Bitcoin ha seguido subiendo y que han desperdiciado una oportunidad enorme de haber sido el primer estado en comprar Bitcoins, pues no creo que salga reelegida, porque no creo que los ciudadanos estén muy contentos con eso, por lo cual, en cuanto haya alguien más favorable a las criptomonedas ahí, seguramente pues este estado comprará también criptomonedas. Comprará Bitcoin, no criptomonedas. Comprará Bitcoin, que quede claro. Bien, creo que no se me olvida comentar nada más de lo que quería, aunque ya digo que hay más cosas, hay más noticias que las tenéis, he ido retuiteando en Twitter todo lo que va saliendo y todo es positivo, y por eso tenemos a Bitcoin subiendo a 99.550 otra vez. Como digo, se está acelerando el movimiento. Nosotros ya sabéis que teníamos en principio pensado que esto iba a ocurrir para el día 17, el salto este por encima de los 98.000, y estamos a día 8. O sea, se ha adelantado 9 días, eso es. 9 días nos hemos adelantado un poco a la situación que esperábamos. Esto lo esperábamos, ya digo, para el día 17, y eso quiere decir que hay tantos acontecimientos positivos alrededor de Bitcoin que el precio no se puede contener en sus niveles técnicos normales, ¿no? Con lo cual, pues eso, saltamos hacia el siguiente nivel que comentábamos ayer, que era la zona que nos marcaban las velas del 3 y 4 de febrero en la zona de 101.300, y la siguiente era las velas del 6 y 7 de enero, que es la zona de 102.200 o una cosa así más o menos. Esos son los niveles hacia los que vamos, parece ser, en el corto plazo, y luego ahí en teoría debería frenarse un poquito
y consolidar entre la zona de los 98.000 y la zona de los 102.000. Pero como estamos viendo que todo esto se está acelerando tanto, pues quizás saltemos antes de tiempo hacia el siguiente nivel, que serían ya los 106.000. Y aunque hablábamos también hace nada que para el segundo semestre del año íbamos a romper máximos, pues casi como no se frene el precio, casi lo hacemos en la primera parte del año, porque todavía nos queda todo este mes más el mes que viene, que sigue estando en el primer semestre, o sea que nos anticiparíamos a lo que también teníamos pensado, que pensábamos que iba a ser para la segunda parte del año cuando atacásemos esos máximos. Así que puede que también los precios máximos, si sigue todo así, nos quedemos un poco cortos. Ya sabéis que el precio máximo para este año, que no para el ciclo, porque repito, porque cada 2 por 3 me preguntan, pero entonces ¿no piensas que el ciclo va a terminar? Lo he dicho, no sé cuántas veces lo habré dicho, lo he dicho igual 50 veces en los últimos 4 meses, o que no creo que el ciclo termine este año, porque no creo que existan ciclos de 4 años ya desde hace tiempo. De hecho, creo que el último ciclo que tuvimos, aunque caímos en el 4.º año, no tiene nada que ver con que haya ciclos de 4 años en Bitcoin, porque coincidió con una caída de bolsa y una subida de tipos de interés. Si esa caída de bolsa y esa subida de tipos de interés hubiera sido, en vez de en el 2021, en el 2023, hubiera caído en el 2023. No hay ciclo de 4 años ya de Bitcoin, porque el halving ya no influye tanto. Están ya prácticamente todos los Bitcoin en juego. Hay 20 millones de Bitcoin en circulación. Bueno, menos los que estén perdidos. Pero quiero decir, solo queda 1 millón por emitir. La emisión de Bitcoin está prácticamente terminada. Es decir, ya no tiene sentido los ciclos de 4 años, ni siquiera en el anterior ciclo tenía sentido ya. Solo fue casualidad que coincidió con caída de bolsa y subida de tipos de interés, aparte de luego pues que esa caída de bolsa y esa subida de tipos de interés, al drenar liquidez del mercado, provocó quiebras en el mercado de criptomonedas de las empresas que estaban haciendo las cosas mal, fraudulentas, como era el caso de FTX, ¿no? Pero ya no existe ciclo de 4 años, ni siquiera existió la otra vez. La otra vez fue pura casualidad que coincidió al de 4 años que la bolsa cayó. La bolsa no tiene ciclos de 4 años, ¿vale? Y ahora mismo estamos en una situación en la que, aunque ayer no se bajaron los tipos de interés, es muy probable que durante el año se bajen los tipos de interés, con lo cual no estamos para nada en un techo de mercado, ni mucho menos. Entonces, cerrando paréntesis, porque estábamos hablando del precio objetivo de este año y me he ido a hablar de los ciclos. No creo que termine el ciclo este año, creo que todavía seguiremos subiendo este año y seguramente 2026, 2027 y 2028, porque la adopción va a ir en aumento y estamos ahora con la entrada de empresas, pero luego empezará la entrada de los estados, y mientras haya liquidez en el sistema, la adopción va a seguir seguramente durante esos próximos años. Si en algún momento detectamos que la política monetaria va a cambiar, igual en el 2027 de repente las cosas cambian y va a haber subidas de tipos de interés, pues igual en 2027 decimos, bueno, parece que va a haber una corrección. Pero mientras tanto, seguiremos alcistas 2025, 2026, 2027, 2028 muy probablemente. Y después, cuando ya haya entrado un montón de empresas, haya entrado un montón de estados, es posible que entremos en 3 o 4 años en los que el mercado se vuelva lateral, como ocurrió en el oro durante mucho tiempo. Pero todavía estamos en una fase muy temprana y para que llegue eso es posible que tengamos que alcanzar niveles de 300.000, 400.000 o 500.000 para el año 2028 o donde sea, ¿vale? Y luego se estancará en ese nivel mucho tiempo. Ahí ya quizás tengamos que cambiar la forma de operar con Bitcoin y tomar algún beneficio parcial para aprovechar esos movimientos laterales que pueden durar años. Pero hasta ese momento es holdear, holdear, holdear. Cuando hayan comprado ya todas las empresas y muchos países, será el momento de decir, bueno, vamos a ver ahora qué hacemos. Habrá que holdear una parte, pero otra parte igual, pues hay que salir para, si se entra en un movimiento lateral, aprovechar las partes bajas de ese movimiento lateral para incorporar algo otra vez, o otras inversiones que nos generen ingresos, lo que sea, ¿vale? Pero de momento seguimos en la fase de holdear y aprovechar la adopción masiva que va a haber los próximos años. Como digo, para este año posiblemente el objetivo que teníamos, si seguimos así, porque estamos viendo que se nos está acelerando el movimiento más de lo que pensábamos, de hecho vamos 9 días adelantado, entonces a menos que
después compensemos esos 9 días de adelanto que tenemos con una fase de estancamiento antes de romper los máximos, pues es posible que el objetivo que teníamos para el año se quede un poco corto. Tampoco creo que vayamos a ir to the moon, o sea, tampoco hay que exagerar, no hay que dejarse llevar tampoco por la euforia, ni mucho menos, pero teníamos planteado un máximo para este año entre 118.000, creo recordar, y 124.000, creo que lo he repetido varias veces, más o menos esos eran los niveles que tenía pensado, pero quizás podamos llegar más arriba que eso. Ya iremos viendo. En principio tengo en cabeza que si la cosa se acelera, si pasamos de ese objetivo, podamos llegar quizás hasta 130.000, 133.000, 135.000. Más de eso sí que veo ya muy difícil, a pesar de que todo está muy positivo, porque la gente también va tomando beneficios por el camino y daros cuenta que el mercado está lleno de muchos particulares todavía. Las empresas tienen todavía muy poquito Bitcoin. La gente se preocupa por la cantidad de Bitcoin que tiene MicroStrategy. MicroStrategy no tiene nada. No tiene nada. Tiene 550.000 de 21 millones que son. Nada, eso no es posición dominante ni por asomo. O sea, en cualquier empresa del mundo de las grandes hay algún dueño que tiene más del 10%, del 15%, del 20%, del 30%. De MicroStrategy tiene un 2, algo por ciento. Y como mucho, podría llegar igual al 5%, pero como mucho y gastándose un montón de dinero. Y posiblemente ninguna empresa o país, a menos que se pongan a imprimir dinero a saco Estados Unidos para comprar Bitcoin, ninguno va a poder alcanzar una posesión de más del 10% de Bitcoin. Ninguno. Con lo cual, si todos van comprando poco a poco y va subiendo el precio, como mucho, el mayor poseedor podría llegar a tener un 10%, y ya digo que tenía que ser que se ponga a comprar desde ya, muy rápido, y imprimiendo dinero como si no hubiese un mañana, porque si no, no da tiempo a comprar un 10% sin que el precio se dispare tanto que no tengas dinero suficiente para llegar a ese 10%. ¿Vale? Si no, subiría el precio brutalmente, y a nosotros tampoco nos importaría si pasa eso. Quiero decir, si alguno compra el 10% de Bitcoin, el precio subiría de tal manera, porque sería tan evidente que está comprando un gran comprador, subiría de tal manera que a nosotros nos haría millonarios, no multimillonarios. Con lo cual, no sería ningún problema, vamos, es que hay gente que busca problemas a todo, ¿no? Es que si compra uno el 10%, el precio de Bitcoin llegaría a 1.000.000. ¿Tienes algún problema tú con que llega a 1.000.000 si tienes varios Bitcoin? No tienes ningún problema, ¿no? Pues ya está. Ya digo, es que la gente es por buscarle siempre pegas a todo, ¿no? Con lo de MicroStrategy que está comprando muchas y tal, que da igual las que compre, que no va a controlar el protocolo nunca. Que precisamente eso es lo bueno de Bitcoin, que no son acciones del proyecto, que nadie puede cambiar el protocolo por muchas que tenga. Que por eso es precisamente la diferencia con Proof of Stake. Los stakers, si tienen una cantidad muy importante del proyecto, ahí sí que pueden presionar al líder del proyecto. Si hay alguien que tiene el 50% de los Ethereum, le puede presionar a Vitalik Buterin para que haga algo y que les pague más comisiones por staking. Porque son los que tienen el poder realmente. En Bitcoin no pueden hacer nada. ¿Vale? Porque es Proof of Work. Es otra cosa diferente. Aparte de que es descentralizado, no pueden ir a protestar al presidente de Bitcoin, porque no existe. Ni al dueño, ni a la fundación, ni nada. ¿Vale? Bien, dicho esto, vamos con el análisis un poco más detallado. El gráfico semanal está llegando a la primera resistencia que teníamos ahí importante en el gráfico semanal, que era esta línea verde. Ya lo comentábamos esta semana, cuando empezaba la semana, que podía llegar hacia esos niveles en el gráfico semanal, que es la zona de los 100.500. Estamos a $1.000 de eso. Y acercándose mucho a la zona de 106.133, que es un nivel importantísimo, que si en gráfico semanal somos capaces de cerrar una vela por encima de ese nivel, pues estaremos rompiendo máximos, digamos, y nos iríamos hacia la otra línea verde que está bastante arriba. Por eso hablo de las zonas de 130.000, 135.000, porque podríamos alcanzar ese nivel si la cosa se acelera.
En principio no tenía pensado que tocase esta línea, pensaba que no iba a llegar a estos niveles, pero podría llegar a estos niveles. Así que esta línea verde podría ser el objetivo para este año, que si se demora mucho en tocarla podría ser incluso hasta 150.000, pero yo creo que, no sé, creo que es demasiado, porque llevamos una subida muy fuerte, pero ya veremos, quién sabe, ¿no? Tampoco le vamos a decir que no a que siga subiendo. En principio yo me pondría el objetivo un poco más sensato para no tener demasiadas expectativas, pero si las expectativas son mejores a lo largo del año, pues mejor. Gráfico diario, ya hemos visto las dos resistencias que tiene, con esas velas que tenemos aquí del 3 y 4 de febrero y del 6 y 7 de enero. Los que veáis el gráfico en euros, pues vais a esas fechas y lo que sea en euros, lo digo porque hay gente que me ha preguntado por los gráficos en euros, no se puede analizar en euros cuando todo el mundo hace sus operaciones con dólares. Incluso aquí en Europa, yo en el saldo que tengo en la cuenta para comprar o vender está en dólares, no está en euros, porque lo tengo en USDT o en USDC, ¿vale? Así que se ve, la cotización de dólares siempre es las que se dice, no se dice la cotización en euros. Por cierto, hablando de eso, alguno decía, no, pero el Bitcoin no está subiendo contra el euro, está subiendo porque el dólar baja. No, Bitcoin está subiendo contra el euro también. Otra cosa es que ha subido menos contra el euro porque el euro ha estado un poco más fuerte, pero es mentira que no esté subiendo contra el euro y que solamente sube porque el dólar baja. No, ya veis que este gráfico contra el euro tenemos también subidas igualmente. Bien, gráfico horario. Pues fijaros, en cuanto rompió estas líneas bajistas, se disparó. Ayer hizo una pequeña corrección, que además es una onda plana. Lo digo porque a veces hablamos de... No hablo mucho de análisis de onda de Elliott porque la gente lo sobreexplota y quiere analizar cualquier mini onda y cualquier cosa de Elliott lo quiere analizar y hay que hacer solo las ondas más claras, ¿no? Pues aquí esto es una onda plana, claramente. Dentro de un movimiento alcista, esto sería la onda 1, 2, la 3... Luego quedaría la 4 y luego quedaría la 5, que posiblemente sea la que nos lleve a 101.000 y pico. Pero vamos, sin más, por comentar. Ayer hicimos esa consolidación. Hubo un movimiento ayer a la tarde un poquito de nerviosismo en torno a los tipos de interés de Estados Unidos y en la charla que dio la Reserva Federal, Jerome Powell, y después pues se fue para arriba. Y estamos en esta subida en el día de hoy. Y poco más que decir. Ahora vamos un poquito a mirar qué están haciendo las altcoins como siempre de pasada, aunque ya veis que tenemos la dominancia por encima del 65%. Es verdad que está subiendo un poquito las altcoins hoy porque vemos que está cayendo un poco la dominancia desde ayer, pero la tendencia es claramente alcista en este gráfico de la dominancia. Y también es normal, como hemos dicho, que al estar sobrevendido todo, pues tengamos algún rebote de las altcoins en este proceso de subida de Bitcoin, porque el mercado es así. AAVE, por ejemplo, fijaros que recupera hoy todo lo que había perdido en los dos últimos días y vuelve a apuntar hacia los 1980. Cardano sube un 3,61%, pero después de haber perdido los mínimos anteriores, es decir, ha ido a menos. Ya veis que solo es... Este es el... Bueno, iba a decir engaño, pero no es engaño. O sea, se autoengaña la gente con esto, quiero decir. La gente se autoengaña con que sube un 3,6%, más que Bitcoin, ya, pero es que en los días anteriores ha perdido más. Es que solamente estás recuperando parte de lo que has perdido. Y es lo que llevan haciendo años ya las altcoins. Recuperando parte de lo último que han perdido en movimientos especulativos de corto plazo que duran lo que duran. Y es lo que vamos a seguir teniendo, ¿no? En algún momento habrá alguna recuperación un poquito más sólida, como pues, igual 3 semanas, un mes o mes y medio de subidas de las altcoins, pero es que para cuando empiecen, muchas personas empezarán desde ese punto con un menos 80%. Entonces, por mucho que en un mes y medio te suba un 50%, si vas a un menos 80, vas a recuperar solo una pequeña parte de lo que vas perdiendo nada más. Pero la gente siempre se hace la ilusión en su cabeza de que no, pero ha subido un 50% en el último mes y medio. Ya, pero ¿cuánto vas perdiendo? Que es lo importante. ¿O cuánto has dejado de ganar por no tener invertido en Bitcoin? Nadie sabe justo cuándo es el punto en el que va a subir ese mes y medio, ¿no? BGB,
complicándose la existencia un poco porque ha perdido el soporte en esta zona de los 4.500, así que va un poquito hacia abajo. BNB, después de la caída, parece que aguanta un poco en esta zona, aunque le está costando también mucho. Contra dólares va bien, evidentemente. Contra dólares van bien todas cuando sube Bitcoin porque se contagian de eso, pero la realidad es que si ves el gráfico contra Bitcoin, que es lo que hay que mirar realmente, pues les cuesta a la mayoría avanzar un poco contra Bitcoin, ¿no? Ethereum rebota un 4,12%, envuelve las velas anteriores, puede tener una subida hacia la zona de los 0,021. Ya llevamos tiempo diciendo que puede llegar a ese nivel, técnicamente debería ser. Está muy sobrevendida, como hemos dicho. Además se está hablando muy mal de Ethereum ya últimamente. Cuando ya se habla mal, pues es más fácil que en el corto plazo suba. Ya sabéis que justo el sentimiento va al contrario. Si se habla muy bien, normalmente pues el mercado está sobrevalorado y cae. Cuando se habla muy mal es cuando nadie ya quiere, cuando todo el mundo ha vendido, entonces hay posibilidades de que rebote algo. MicroStrategy muy probablemente hoy romperá la zona de los 404, ya nos está marcando una preapertura en 413, posiblemente vaya hacia 440, 460 en los próximos días si sigue subiendo Bitcoin por encima de 100.000. Solana sube un 1,11%, va a intentar dibujar esa figura, veremos a ver si puede con los 16.400, no lo sé si podrá. Y XRP rebota un 1,14% también. Estos últimos días ha estado perdiendo niveles, ha perdido el 2.309, pero claro, con la subida de Bitcoin se animará un poco y por eso está recuperando un poquito, pero ya sabéis lo que pienso de XRP y toda su narrativa que no tiene mucho sentido. Y ahí dejamos el gráfico en 99.630, con buena pinta técnica. Ya difícilmente vamos a caer por debajo de 94.000. Estos días todavía cuando estábamos por esta zona existía la pequeña posibilidad de que cayésemos a 90.000. Era muy improbable, ya lo estábamos diciendo que no creíamos en ello, pero que si pasaba era una buenísima oportunidad para aprovechar. No parece que vaya a pasar, de hecho no creo que vaya a ir otra vez por debajo de los 93.000. También es poco probable que caiga a 94.000, aunque existe todavía alguna posibilidad y sería un buen precio, la zona de los 94.000. Alguna persona todavía preguntaba que si iba a caer a 70 y algo mil, o no sé qué precios me decía alguno ayer, y o sea, esos precios no los vamos a volver a ver, prácticamente seguro que no los vamos a volver a ver. Ya lo dijimos cuando estábamos ahí. Creo que el día 9, el vídeo del día 9 o los dos vídeos anteriores, en alguno de esos días, en el día 7, 8, 9, dijimos que esos precios no los íbamos a volver a ver. No ahora que ya estamos súper lejos y que parece claro que no los vamos a volver a ver, sino esos mismos días cuando estábamos ahí, cuando estábamos en 76.000, 77.000 en el vídeo, dijimos que esos precios muy probablemente no los íbamos a volver a ver, porque era un mínimo de mercado, con unas condiciones alrededor absurdas, por ejemplo que el SP500 estuviese a 4.500, que tampoco vamos a volver a ver el SP500 en 4.500, pues en esas condiciones dijimos que ese precio no se va a volver a ver y evidentemente creemos que no se va a volver a ver. Y es que con todas estas noticias que estoy comentando al principio del vídeo, es que no podemos pensar que puede ir por debajo de esos precios. Es que ¿quién va a vender a esos precios cuando estás viendo todo lo que está pasando? Que empresas están comprando Bitcoin, que fondos de inversión están tomando posiciones en MicroStrategy, que Morgan Stanley te está diciendo que ya tiene la capitalización suficiente para que entren, que están comprando estados, bueno, que van a empezar a comprar estados que todavía no han empezado, que están empezando a aprobar las leyes. Texas también está en la última fase de la votación. O sea, que no le he comentado la noticia al principio porque ya digo, es que son tantas que no da para todo. O sea, es todo tan positivo que ¿cómo va a pensar alguien que va a venderse por debajo de 75.000? Es que no. Es que bastante que llegó a esos niveles porque la bolsa tuvo ese comportamiento irracional durante unos días. Pero es que fue una gran oportunidad. Y esas cosas no pasan así cada 2 por 3. Las grandes oportunidades pasan cada mucho tiempo. Y esta ha sido una de ellas. La última oportunidad muy probablemente de comprar Bitcoin a 75.000. La última, posiblemente.
la probabilidad es altísima de que no vuelva a tocar esos niveles nunca más. Altísima. Para que ocurriese eso, para que tocase esos niveles, algo tendría que fracasar en Bitcoin. No parece que vaya a ser así. Ahora mismo no hay ninguna posibilidad de que vaya a ocurrir eso. Ya digo, tendría que pasar algo súper extraño, una cosa muy, muy, muy negativa para que pudiésemos ver esos niveles. Pero muy negativa. O sea, un ataque cuántico antes de que la gente piense que puede llegar a pasar. Alguna cosa muy, muy rara que ya dudo, porque lo hemos comentado muchas veces. Antes de que pase eso, algo de un ataque cuántico a Bitcoin, va a pasar en los bancos. Para cuando eso pase en un banco, que sea atacado por un ordenador cuántico, Bitcoin todavía tiene 3 años porque la fortaleza de la red de Bitcoin es muy, muy superior a la que puedan tener la seguridad de los bancos. Todavía tienes 3 años para tomar medidas. Y no creo que sean tan tontos de que si ven atacar a algún banco o alguna entidad con ordenadores cuánticos, no creo que sean tan tontos de esperarse y no tomar medidas. Tomarían medidas en un par de meses y pondrían todo algoritmos post-cuánticos, ¿vale? O sea que ese es el único escenario que se me ocurre para que pudiese bajar a esos niveles o que simplemente no se hiciese ninguna operación en la red de Bitcoin. Esos son los únicos casos, pero es que ahora mismo eso está lejos, muy lejos de que pueda llegar a pasar, ¿vale? Casi imposible, por eso lo digo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que hay. Os dejo ya con la canción. Espero que os haya gustado el vídeo. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Bitcoin al día, demuestra el valor. Como el patrón oro brilla su esplendor con oferta limitada. Y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender con cada halving. Su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, y en Bitcoin al día lo comprenderás. En este canal, tu visión crecerá, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio siempre será, en Bitcoin al día lo comprenderás. Entenderás. El Bitcoin del día te muestra el valor, como el patrón oro brilla su esplendor con oferta limitada y una red segura es refugio de valor en la tormenta futura. Gráficos y ciclos te hacen entender que en este mercado puedes aprender. Con cada halving su fuerza renace y en Bitcoin al día el ave fénix te lo hace ver. Entre velas y ondas siempre avanzarás, con fundamentos claros todo dominarás. El fénix vuela con su fuego inmortal, en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será, el camino del cripto con claridad verás. Bitcoin el refugio, si siempre será, y en Bitcoin al día cripto es real. Así en este canal, tu visión que será,
dichoso siempre será y en Bitcoin al día.